Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque y siempre será un privilegio para mí llegar a ustedes. Qué bueno que estás con nosotros. Te invito a que oremos al Señor, ofrezcamos al Señor este tiempo. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de ir a ti y de poder reflexionar en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos conduzca y que tu nombre sea completamente exaltado. Habla nuestras vidas, Dios, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Qué bueno que están con nosotros. Quiero invitarles a que escuchen la siguiente alabanza. Y si gustas, acompáñanos. Gracias, Dios, porque nos permite este tiempo. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos del 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. Dice la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Esto es palabra del Señor.
Qué bueno que están con nosotros. Cuando me pongo a pensar en toda esa gente inmigrante que circula por nuestro país, durante años hemos visto a pasar a miles, ¿qué digo miles? Decenas de miles, cientos de miles de hombres, mujeres y niños que surgen en nuestro país con el sueño americano. Yo creo que un porcentaje muy mínimo logra llegar al otro lado, legal o ilegalmente. Pasan a través de asaltos, hambre, persecución, torturas, muchos son asesinados. Y cuando veo todo esto, me pregunto, ¿qué los motiva a hacer todo esto? Es toda una pregunta. Pero pensando acerca de la motivación de estas personas que buscan alcanzar su ideal, yo pregunto, ¿qué puede motivar a un creyente en Jesucristo a seguirle como un verdadero discípulo? ¿Qué debe de movernos a ser discípulos a la manera de Cristo? Y de esto quiero platicar con ustedes. Discípulos a la manera de Cristo. Acompáñenme a pedir que el Señor nos hable a nuestros corazones. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo me use para que tu palabra llegue a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hola, buen día a todos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes y poder hablar acerca de la palabra de Dios. Hoy nos acercamos a las Escrituras acerca del seguir, del caminar, del andar, de ser un seguidor, un discípulo de Cristo. En los tiempos de Jesús, el constituirse como discípulo de alguien, mucho tenía que ver con el estatus que seguía el maestro. Aquel que seguía le daba cierto estatus ser discípulo de alguien. Habían maestros renombrados que posiblemente tenían sus recursos propios del gremio mismo de esto de los maestros. Otros no. Así que seguir a un maestro implicaba ser como era este maestro, bajo sus condiciones. La semana pasada hablamos precisamente acerca de un llamado que Jesús hizo a la multitud. Fíjese lo que les dice en Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hablamos que Jesús llamaba a ser Él la prioridad de nuestras vidas. Y afirmamos que amarle a Él debe amársele por sobre todas las cosas. E hicimos una referencia a este amar a Cristo por encima de cualquier cosa, persona o cosa en la vida. Y no amarle así era aborrecerle. Sí, cuando amamos más a padre o a madre, hijos o hermanos, lo que estamos haciendo es aborrecerle a Él. Por eso, si no amamos más a Cristo, no lo estamos poniendo en la prioridad de nuestras vidas. Para poder caminar en el sentido de Jesús, tenemos que entender este llamado. Y por eso en el verso que leímos hay una conjunción que dice y esta conjunción une. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que mencionamos que el llevar su cruz implica morir a nosotros con Cristo y vivir en Él.
en sus principios, en su palabra, siendo un nuevo hombre, nuevas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo afirmó en Gálatas 2:20, diciendo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Pablo entendió perfectamente que no se trataba de él mismo, sino de Cristo, viviendo a la manera de Cristo, no Cristo a mi manera. Por lo anterior, debemos estar dispuestos a morir y que sea Cristo el que viva en nosotros. Este es el llamado que Jesús estaba haciendo a las multitudes, que lo estaban siguiendo a la distancia. Pero no solo eso, también sus mismos discípulos, los que pareciera que ya entendían cómo debería ser el camino de seguir al Maestro, porque Él los había enrolado, porque Él sabía en dónde vivía, dónde daba sus pasos. Ellos entendían quizás que seguirle también era de un cierto estatus. Eso de sufrir quizás no muy lo entendían. Por ejemplo, alguno ya se veía como estar a su derecha o a su izquierda. Esto lo buscaron Juan y su hermano. Pero aún el sentido del sufrimiento, cuando Jesús les dice a ellos que le era necesario padecer en manos de los gentiles y dar su vida, Pedro se acercó a decirle al Señor, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando escucha esto, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro estaba siendo usado por el enemigo para provocar que Jesús pudiera no ir a la cruz. E inmediatamente de ese evento, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 16:24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La misma exhortación dada a la multitud es referida a sus discípulos. Para seguirla tenemos que morir. Sí, hacer morir el yo. Nuestro profundo ego arraigado en nuestro corazón. Porque todo el que pierda su vida la ganará en Cristo Jesús. Este es el llamado de Cristo. Este es el llamado que trae una esperanza. El que la gane, la perderá. El que la pierda, la ganará en Cristo Jesús. Así que, en base a esto que hemos platicado, quiero llevarles a reflexionar en este contexto acerca de la decisión de seguir a Cristo. Y quiero mencionar estos 3 ejemplos que la Escritura menciona. El primero, un discípulo a manera de Cristo valora el costo. Cuando leímos este pasaje de Jesús y se acerca a una de estas personas, Jesús está por abordar una barca e irse al otro lado del mar con sus discípulos. Entonces, en ese momento, pues mucha gente lo estaba siguiendo, mucha gente había visto sus milagros, quizás algunos habían visto cómo alimentó a los 5,000, otros quizás habían visto cómo había sanado ciegos, sordos, cojos, aún algunos habían visto, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo. Pero estando en este momento, antes de subir a la barca, dice el verso 57 y 58 del capítulo 9 de Lucas, si lo puedes ver en tu Biblia, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor,
te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas hace referencia a que uno de ellos, de tantos discípulos que le seguían, no refiriéndose en este caso a los 12, pero uno de ellos que ahí habían dado en el camino, ¿sí? Mateo escribe que era un escriba. Y es importante mencionarlo porque un escriba ya era un maestro. Por lo tanto, era un maestro del judaísmo. Y un maestro decidir seguir a Jesús, pues era notable. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos grupos, hablando de fariseos, saduceos, escribas, eran acérrimos enemigos de Jesús. Nada más andaban buscando en qué se equivocaba el Señor Jesucristo. Así que este hombre, un hombre ya con conocimiento bíblico, pues todos podríamos pensar que era un buen elemento que agarrar. Este podría ser útil porque ya está preparado en algo de las Escrituras. Pero Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si alguien de sus discípulos habrá escuchado al Señor, le habrá dicho, oye, Señor, lo vas a espantar, ¿cómo te va a seguir si le estás diciendo esto? Pero no fue así. Jesús no tiene sus prioridades en nuestra perspectiva personal. Él quiere que sepamos. Ser discípulo de Jesucristo debe ver esta realidad. No va basado en los recursos y en las formas, sino que seguirle tiene un costo. El mismo Señor Jesús, siendo el creador del universo, el Hijo de Dios, el dueño de todo, cuando nació, sus padres, José, su padre adoptivo, y María, su madre, caminaron por las calles de Belén buscando hospedaje, no sé, en el Holiday Inn de Belén, o tal vez el río también de Belén, pero en ningún lugar hubo espacio para que el Señor naciera. Y tuvo que ir a nacer. Dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo el lugar más humillante tuvo espacio en medio del hedor de los animales que lo acompañaron esa noche. ¿Qué le está diciendo Jesús a este escriba? ¿Sabes a qué le tiras? El gremio religioso de esa época era de los más acostumbrados a lo bueno. ¿Estás dispuesto a dejar esto? Pienso que tal vez ninguno de ustedes tuvo que dormir al aire libre el día de ayer. ¿Pero han pensado en esto? Al entender lo que implica ser discípulo de Jesús. Este mensaje que Jesús le da a este escriba no es una publicidad quizá, digamos, buena para el ministerio, pero es verdad. Jesús, a uno de sus más fervientes seguidores, a Pablo, cuando lo llama, le dice a Ananías en el verso 16 de Hechos 9, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, Pablo entendió que seguirle como discípulo a Jesús tenía que ver con padecimientos.
¿Qué implica para ti? ¿Dimensionamos el llamado de Jesús a nuestras vidas? El fariseo muy probablemente tenía expectativas altas de comodidad. El Evangelio no se ofrece en un esquema de pare de sufrir. No, al contrario, se dice que el Maestro es quien nos guía y el discípulo es como su Maestro. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El paso a entender, mis amados, mis amigos, de ser discípulo de Jesús es la confianza, la seguridad de que en Jesucristo tenemos la victoria. Él ha vencido y en su victoria caminamos. También, un discípulo a la manera de Cristo entiende prioridades en su vida. Esto es lo segundo que quiero platicar con ustedes. El discípulo a la manera de Jesucristo entiende las prioridades en su vida. Pienso que mientras iban a subirse a la barca, ahí en la orilla, Jesús ve a otro de estos discípulos que lo han seguido y les dice, versos 59 y 60 de Lucas 9, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. A diferencia del anterior, del escriba, a este Jesús lo llama. Le dice: ven y sígueme. Este hombre, ignoro si esperaba el llamamiento, pero tiene una respuesta que socialmente se vería muy bien, aceptable. Sí, dice: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y podemos ver dos perspectivas de esto. Una, su padre acaba de fallecer y necesita ir a enterrarle. La segunda, su padre ya es de edad y desea permanecer a su lado hasta que éste muera. Pensando en esto, Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Quiero que pensemos en ambos casos en función de la respuesta del Señor Jesucristo. El primer caso, la premura era abordar la barca. Tenían que irse en ese momento. Era evidente que tenían que cruzar todos y no había tiempo para esperar. Así que Jesús le estaba diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Sobre todo porque en un entierro se rodeaba de muchos aspectos negativos. ¿Saben? Guillermo Hendrickson menciona que había mucha hipocresía alrededor, porque mientras estaban velando al muerto, había gente llorando, pero que era pagada para que lloraran. Mientras todos los demás se olvidaban de quizás de lo que estaba pasando. Había mucha hipocresía. Entonces, comenta que tal vez Jesús no quería que este discípulo pasara por ese momento y se enfocara. El segundo, su petición tenía que ver con un tiempo un poco más lejano. Posiblemente el padre ya era grande de edad, así que este hijo se sentía responsablemente comprometido con su padre. Así que, según comenta Calvino, pues este hombre se inclinaba por esperar a que el padre muriera y entonces ya tendría tiempo ¿para qué? Para poder ser discípulo y seguir al Señor. Ambas posturas socialmente eran aceptables, pero hay algo que aquí determina las cosas: el llamado de Jesús. Sígueme. Es el Señor que está llamando
Y la prioridad es el reino de Dios. Ante esta prioridad, toda razón, llámese alguien que ha muerto o aún aquel que su padre aún vive, pero ya es grande, queda en segundo término. Sí, si vas a predicar el reino, vas a predicar vida. Cualquier otra cosa está fuera del propósito para que el Dios te está llamando. Aquellos que están en el reino de los muertos, que entierren a sus muertos. Tú proclama el reino de vida. Somos llamados a llevar este mensaje. Y este elemento que perdemos de perspectiva nos afecta cuando no entendemos el verdadero llamado de Dios al discípulo. Somos llamados a llevar vida. La prioridad es más relevante que cualquier cosa en este mundo. Y además, ¿sí?, vemos continuamente muertos enterrando muertos. Personas sin fe y sin esperanza, llevando a personas que murieron sin esperanza. La proclamación del Evangelio no es un simple proselitismo religioso, es llamar a vida en un mundo sin esperanza, un mundo lleno de una muerte espiritual, donde cada discípulo de Jesús lleva el Evangelio de vida. Recordemos las palabras que el apóstol Pablo nos ha dado en 2 Corintios 5, 19 y 20, que dicen que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sí, Cristo nos encarga este mensaje de reconciliación. En el nombre de Cristo estamos llamando a la reconciliación con Dios, como si Dios rogase a través de nosotros. Nosotros llamamos a esta reconciliación que trae vida, reconciliados con Dios. Esta es la tarea a la que Dios está llamando. Es la tarea a la que Dios está llamando a este discípulo. Y este llamado está por encima de cualquier velorio, de cualquier tarea humana. Si no lo entiendes, no te preocupes. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Finalmente, Lucas registra un tercer interesado. Este no lo tiene Mateo. Este tercer interesado parece que ahí andaba escuchando lo que ocurría. Y es el tercer punto que quiero platicar con ustedes. Un discípulo a la manera de Jesús debe tener clara la meta a la que fue llamado. Este tercer interesado, dice el verso 61 y 62. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me vaya y despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si observan, hay continuidad para Lucas. Dice el texto: entonces, podemos pensar que después de que este hombre escuchó lo que Jesús le dijo, este otro discípulo se interesa. Y es lo que me lleva a pensar que el segundo hombre quería pasar primero con su padre hasta que muriese. Y esto señalaba un tiempo largo. Entonces este discípulo dice: bueno, yo no voy a tardar tanto tiempo. Yo quiero seguirte,
Pero dice, déjame que me despida primero de los que están en mi casa, teniendo en su mente que este despido de su familiar, de la raza, del tío, de la tía, de los primos, o de la fiesta tal vez que le pudieran hacer en despedida, yo estoy dispuesto, no voy a tardar tanto. Veamos el ejercicio de la actitud de esta persona. Le dice a Jesús, yo voy. Este hombre no quiere ir porque tiene que despedirse de sus padres, quiere primero enterrar a su padre. Pero yo sí voy. Entonces el paso es hacia adelante. Yo sí voy, pero me doy cuenta que tengo cosas pendientes atrás. Sí, me doy cuenta que quiero despedirme de la familia, tengo un negocio pendiente, aún no puedo porque estoy ocupado en otras cosas, pero déjame primero terminar con estos compromisos y luego iré. Miren, Jesús es muy claro. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es que apto para el reino de Dios. Y saben, de esto estamos llenos. Tanta gente que quiere seguir, pero los compromisos sociales, los planes personales, lo que desean lograr primero en su vida. Entendamos un poco el contexto. Este tercer hombre parece ser interesado, se siente atraído, se siente llamado, ve la obra del Señor, palpa la necesidad, escucha el llamado que Jesús hace al que está al lado suyo, y esta persona dice, bueno, yo solo pido tiempo antes de ir. Este dice, yo quiero. Están a punto de abordar la lancha y ya había puesto quizás un pie en la lancha. Es decir, ya había puesto el hecho de decir, yo quiero. Pero hay cosas que tengo atrás que quisiera terminar antes. Quiero llevarles a reflexionar seriamente en este hombre que aunque parece que quiere, no está dispuesto a dejar como así, y decide voltear atrás. Pienso que en este hombre aplica lo que habíamos comentado y dicho acerca de Lucas 14, 26. Cuando Jesús dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando anteponemos algo, ya se llame familia, trabajo, proyectos personales que nos atrapan de tal forma que al escuchar el llamado de Dios no nos permiten la libertad de ir, no tenemos disponibilidad. Entonces estamos amando más lo que estamos dejando atrás. ¿Y saben qué? Estamos aborreciendo a Jesús. Si quieren que lo diga más bonito, estamos amando menos a Jesús que lo que tenemos pendiente atrás. Se está poniendo en primer lugar mis cuestiones personales. Llámese como se llamen. Pablo exhorta a Timoteo. Sí, uno de sus discípulos amados se conoce a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo, de Jesucristo. Versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Las prioridades están presentadas para uno que es enrolado a ser discípulo de Jesucristo. Ninguno que milita
se enreda en los negocios de la vida. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. ¿Saben? Las prioridades de Jesús no han cambiado en los tiempos de Pablo, ni han cambiado hoy día. Somos embajadores de Jesucristo por el Espíritu Santo, enrolados para ser discípulos de Jesús, a pesar de padres, madres, hijos, abuelos. La prioridad de ser testigos de Jesucristo se convierte en lo principal en nuestras vidas. Es a quien amamos más. No dejamos de amar a los otros, pero nuestras prioridades deben actuar conforme al corazón de quien nos enroló. Porque a quien amamos más, ahí está nuestro corazón. Quiero dar un ejemplo de esta respuesta. Jesús, cuando empieza a enrolar a sus discípulos, dice Marcos 1, 16 al 18, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, los siguieron. Los hombres eran hombres ocupados, hombres que tenían trabajo, tenían familia. Sabemos que Simón era casado porque Jesús sanó a su suegra. Amados, mis amigos, no hubo algo que impidiese a estos hombres se levantaran, dejaran todo lo que estaban haciendo y le siguieran a Jesucristo. Dirías, ellos son llamados a ser apóstoles, pero ¿sabes? Jesús nos llamó a ser discípulos de Él. Hoy el Señor te puede estar llamando a ti a ser como uno de ellos, es decir, tiempo completo a servirle, a dejarlo todo y seguirle a Él. Pero principalmente el llamado de Dios para el reino es en Jesucristo, para que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. El Señor te está llamando a que te rindas en plenitud a Él. Seas padre, seas madre, seas hijo, hija, seas un empresario, ama de casa, no lo sé. Que tu vida apunte hacia el reino de Dios. Esa es la prioridad en las decisiones que debes de tomar. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Esa es la manera que un discípulo de Jesucristo anda, no a nuestra manera. ¿Cómo poder lograr esto en tu corazón? ¿Cómo poder lograr esto en nuestro corazón en medio de tantos ídolos que creamos en nuestras vidas? Llámense padres, madres, trabajo, hobbies, comodidad, nuestro propio yo. ¿Cómo hacerlo? Pablo le da la respuesta a Timoteo. Pareciera que Timoteo tenía ciertas luchas en su ministerio. Pablo le recuerda algo bien importante del llamado de Cristo a su vida. Dice 2 Timoteo capítulo 2 versículos 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo lleva al centro de nuestra motivación del existir del discípulo de Cristo. Acuérdate lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti. Se despojó de su gloria, se humilló haciéndose hombre, se expuso a la persecución, soportó nuestra infidelidad, vivió el escarnio, fue clavado en la cruz y cargó con toda nuestra maldad. Acuérdate que dio su vida por ti y resucitó el tercer día
para ofrecerte esperanza de vida eterna. Esto es lo que nos debe de motivar a un discípulo a la manera de Cristo. No importando dónde pondrás tu cabeza, responder al llamado diciendo al Señor cuando quieras y como tú quieras. Y no existirá relación o negocio o plan personal que te pueda detener. Y su iglesia es el lugar donde Dios quiere llamarte para integrarte a servir. Hoy responde al llamado del Señor que te hace en Cristo para ser ese discípulo a su manera. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nuevamente nos llamas a ser discípulos a la manera de Cristo, en su ejemplo, en su dirección, en su vida, en Él mismo. Toma nuestras vidas, Señor, y Padre, que tu palabra llegue al corazón de aquellos que estás llamando en Jesucristo. Gracias. En su nombre te lo pido. Amén. Amén. Seguimos invitándolos a nuestras actividades de esta semana. Lunes y viernes estaremos enviando el estudio de los Salmos por las redes sociales. El martes, 6:30 de la tarde, la actividad de las damas, su reunión, les invitamos. El miércoles a las 9:30, el video que enviamos por YouTube, Conociendo a Jesús. Y en la noche, a las 8 de la noche, la reunión de varones en la casa de nuestro hermano Juan Gutiérrez. El viernes 17 de diciembre a las 6:30, concierto navideño. Iglesia, los invitamos. Próximo viernes en las instalaciones donde nos congregamos tendremos concierto navideño a las 6:30, viernes 17 de diciembre. El sábado tendremos la actividad de la oración y también la actividad con los jóvenes. Estén atentos, jóvenes, a lo que estaremos haciendo el sábado 18. Finalmente, queremos animarlos a que nos apoyen con sus diezmos y sus ofrendas. Ofrendas que nos pueden apoyar también para la construcción del templo. Quiero animarles a que nos acompañen próximo domingo. Tenemos una convivencia como iglesia. Queremos comer una comida juntos después del culto. ¿Sí? El culto va a ser a las 12 horas. Terminando el culto vamos a tener una plática, una charla de los proyectos que tenemos para el 2022 y comeremos juntos como iglesia próximo domingo 19. Te esperamos, es nuestra comida de fin de año como iglesia. Nos encantaría que nos visitaras. Va a ser de traje. Anímate, trae y lo que traigas puedes compartirlo. Así que próximo domingo 19 es nuestra comida de fin de año. Estaremos terminando el culto, compartiendo proyectos para el 2022, que te invitamos a que seas parte de nosotros y quédate a comer con nosotros este próximo domingo 19 de diciembre. Vamos a orar para terminar y recibir la bendición del Señor. Padre, gracias te damos porque hasta este día has sido con nosotros. Creemos, Señor, que el llamado que haces a nuestras vidas de discípulos se concrete en nosotros de tal manera que tomemos decisiones de compromiso para tu obra. Gracias por el año que nos has dado. Ahora caminamos a un 2022 para hacer tu obra. Lo hacemos convencidos que vamos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a recibir la bendición. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.